El sol de Jalisco no perdona. Aplomo. Sobre los campos de agave azul, el calor de la tarde parecía derretir hasta la voluntad de los hombres más fuertes. Sin embargo, allí, en medio de la tierra árida y el polvo rojizo, estaba Elena. Sus manos, envueltas en trapos viejos para protegerse de las espinas, sostenían la pesada coa, la herramienta tradicional de los gimadores. Con cada golpe seco contra la raíz de la planta, el sudor le resbalaba por la frente, mezclándose con la tierra en su rostro. No era el lugar para una mujer joven, y mucho menos para la hija del hombre, que alguna vez fue el dueño absoluto de aquellas tierras. Pero en la hacienda Los Agaves, las reglas las dictaba doña Beatriz. Desde el balcón sombreado de la casa grande, doña Beatriz observaba los campos mientras daba pequeños sorbos a una bebida fría. Su rostro, adornado con polvos finos y joyas de oro, no mostraba ni una gota de compasión. A su lado, su hija Valeria, vestida con seda traída de la capital, se abanicaba con fastidio. Para ellas, Elena no era familia. Era una carga, una huérfana inútil que debía trabajar de sol a sol, para pagar las supuestas deudas monumentales que su difunto padre, don Fausto, había dejado al morir. Elena apretó los dientes mientras un dolor sordo le atravesaba la espalda. Hacía 5 años que su padre había fallecido en un accidente a caballo. Un evento trágico que dejó a Elena, de apenas 15 años entonces, a merced de su tía Beatriz. La historia oficial que la tía contó a todos fue que don Fausto estaba en la ruina, que había hipotecado hasta el último ladrillo de la hacienda, y que Beatriz, en un acto de suprema caridad cristiana, había asumido el control para salvarlas de la miseria. Desde ese día, a Elena se le despojó de sus vestidos, de su habitación y de su dignidad. La desterraron a los cuartos de los peones y la obligaron a ganarse el pan con el sudor de su frente. «Mírala, madre. Parece un animal salvaje», se burló Valeria desde el balcón, asegurándose de que su voz bajara hasta el campo. Si alguien de la sociedad de Guadalajara la viera, jamás creerían que lleva nuestra misma sangre. Huele a tierra y a miseria. Doña Beatriz sonrió con frialdad. «Es el lugar que le corresponde, hija mía. Su padre fue un soñador irresponsable. Que trabaje. El suelo no se va a limpiar solo. Y los agaves no se van a cosechar con lágrimas». Elena escuchó las palabras a lo lejos. Bajó la cabeza, tragando el nudo punzante en su garganta. No tenía voz para defenderse, ni derechos que reclamar. Estaba sola en un mundo que le había dado la espalda. Su único refugio verdadero eran los recuerdos de su padre, un hombre justo y amoroso, y las historias que Nana Chole, la anciana cocinera de la hacienda, le susurraba por las noches en la oscuridad de la cocina. Nana Chole siempre le decía que don Fausto jamás habría dejado a su única hija en el desamparo, que había algo oscuro en la forma en que doña Beatriz tomó el control de todo. Pero sin pruebas, las palabras de una vieja cocinera eran solo viento. Un martes por la mañana, la monotonía de la crueldad se rompió. Un revuelo inusual sacudió la tranquilidad de la casa grande. Los trabajadores fueron obligados a barrer el patio principal. Se abrieron los salones que llevaban años cerrados y se prepararon los mejores platillos. Doña Beatriz caminaba de un lado a otro, dando órdenes con una urgencia frenética. Iba a recibir a un invitado de suma importancia. Se trataba del licenciado Arturo Montesinos, un estricto auditor y abogado enviado desde la capital por un consorcio de compradores. Doña Beatriz estaba a punto de vender la hacienda Los Agaves por una fortuna, planeando tomar el dinero, abandonar el campo y mudarse permanentemente a la Ciudad de México para asegurar un matrimonio de alta sociedad para Valeria. «Escúchame bien, Elena», siseó doña Beatriz, acorralando a la joven cerca de las caballerizas antes de que llegara el invitado. «El licenciado Montesinos es un hombre de números y de negocios. No quiero que ensucies su vista con tu presencia. Te quedarás en las bodegas del fondo ordenando los barriles viejos. Si te veo merodeando por la casa grande, te juro que te echaré a la calle sin un peso. ¿Me has entendido?» Elena asintió en silencio, bajando la mirada. Horas más tarde, un automóvil negro y reluciente levantó una nube de polvo en el camino principal. Del vehículo descendió Arturo Montesinos. Era un hombre joven pero de mirada madura, vestido con un traje impecable que contrastaba con el polvo del lugar. Su expresión era serena, analítica,
como la de alguien acostumbrado a encontrar verdades ocultas detrás de las mentiras mejor decoradas. Doña Beatriz y Valeria salieron a recibirlo con sonrisas ensayadas y excesiva hospitalidad. Licenciado Montesinos, qué inmenso honor recibirlo en nuestra humilde propiedad, dijo doña Beatriz, extendiendo la mano. He preparado todo para que su revisión de los documentos sea lo más rápida y placentera posible. Arturo agradeció con cortesía, pero sus ojos oscuros recorrieron la propiedad. A pesar del intento de doña Beatriz por mostrar una fachada de opulencia, Arturo notó los detalles. La casa grande estaba bien pintada, pero los techos de las casas de los trabajadores estaban cayéndose a pedazos. Había un contraste alarmante entre el lujo de las anfitrionas y el estado de la gente que trabajaba la tierra. Al día siguiente, mientras doña Beatriz intentaba mantener a Arturo encerrado en el despacho revisando papeles cuidadosamente seleccionados, el auditor decidió dar un paseo en solitario por las instalaciones. No le gustaba evaluar una propiedad solo por sus libros contables. Quería entender el corazón de la hacienda. Caminando hacia la zona de las antiguas bodegas de fermentación, escuchó un canto bajo y melancólico. Se acercó en silencio. Allí, rodeada de sombras y barriles polvorientos, estaba Elena. Estaba reparando un viejo filtro de madera, trabajando con una precisión y un cuidado que Arturo nunca había visto. A pesar de llevar ropa gastada y tener el rostro manchado de hollín, había una dignidad inquebrantable en su postura. Arturo se quedó observándola por un momento. Fascinado, no era la actitud de una simple peona. Sus manos se movían con el amor de alguien a quien le pertenece la tierra. De repente, una tabla crujió bajo el zapato de Arturo. Elena se sobresaltó, retrocediendo con temor. Pensó que era su tía. Tranquila. No quise asustarte, dijo Arturo en voz suave, dando un paso al frente. Soy Arturo Montesinos. Solo estaba recorriendo la propiedad. Elena bajó la cabeza rápidamente, recordando la amenaza de su tía. Disculpe, señor. No debo hablar con usted. Doña Beatriz me lo prohibió. Arturo frunció el ceño, intrigado. ¿Por qué te prohibiría hablar conmigo? ¿Cómo te llamas? Soy Elena, señor, respondió ella, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Arturo sintió que el nombre le resultaba vagamente familiar. Elena, ¿eres familia de don Fausto? He leído los registros de fundación de la hacienda. Él tenía una hija con ese nombre. Elena finalmente levantó la vista. Al encontrarse con la mirada directa de Arturo, él sintió un impacto silencioso. Los ojos de Elena eran idénticos a los del retrato del fundador que colgaba en el salón principal. Ojos profundos, llenos de historia y dolor. Antes de que ella pudiera responder, la voz aguda de doña Beatriz rompió el silencio desde la entrada de la bodega. Licenciado Montesinos. Por Dios, le ruego me disculpe. Esta muchacha es una huérfana de mente inestable, que recogimos por caridad. A veces inventa historias. Venga, el almuerzo está servido. Arturo miró a doña Beatriz, luego a Elena, y asintió lentamente. Por supuesto, señora. Pero mientras se alejaba, el instinto de Arturo le gritó que algo estaba profundamente podrido en esa hacienda. Esa joven no estaba loca. Estaba aterrada. A partir de ese momento, la revisión de los documentos tomó un giro distinto. Arturo dejó de prestar atención a las atenciones excesivas de Valeria y se concentró en los registros antiguos. Notó inconsistencias graves. Las firmas de don Fausto en los pagarés, que supuestamente lo llevaron a la ruina, tenían un trazo tembloroso, muy distinto a la firma firme y elegante de los años anteriores. Además, los registros de propiedad mostraban que la transferencia a nombre de doña Beatriz se había hecho apenas 2 días después de la muerte de don Fausto, bajo circunstancias extrañas y con un notario de dudosa reputación. Mientras tanto, en la cocina de la hacienda, Nana Chole apartó a Elena a un rincón oscuro mientras la casa dormía. La anciana temblaba de ansiedad. «Mi niña», susurró Nana Chole, tomando las manos ásperas de Elena. «El hombre de la capital está haciendo muchas preguntas. Doña Beatriz está nerviosa. Escuché que planea cerrar la venta mañana por la noche y echarnos a todos a la calle. Tienes que saber la verdad antes de que sea demasiado tarde». Elena la miró, confundida. «¿Qué verdad, Nana? Mi padre nos dejó en la ruina. Ella nos salvó». «Mentiras», siseó la anciana, con los ojos llenos de lágrimas.
Tu padre era el hombre más prudente de Jalisco. Un mes antes de morir, él descubrió que su hermana le estaba robando dinero de las cuentas. Tuvieron una discusión terrible. Don Fausto me dijo que había escondido un documento importante para protegerte, por si algo le pasaba. Lo escondió en el único lugar al que doña Beatriz le tiene pánico entrar. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. ¿Dónde? En la antigua capilla en ruinas, más allá de los campos del norte, respondió Nana Chole. Doña Beatriz nunca va allí porque dice que está maldita y llena de murciélagos. Ve, mi niña, busca detrás del retablo de la Virgen. Tienes que ir esta misma noche. Guiada por la luz pálida de la luna, Elena corrió a través de los campos de agave, sintiendo que el aire frío de la madrugada le cortaba los pulmones. La antigua capilla estaba cubierta de enredaderas, y el techo estaba medio hundido. El ambiente era espeso, oliendo a tierra húmeda y cera vieja. Elena caminó lentamente hacia el altar de madera podrida. Con manos temblorosas, tanteó detrás del marco tallado de la Virgen de Guadalupe. Sus dedos rozaron un relieve suelto. Empujó con fuerza. La madera cedió con un chasquido, revelando un hueco oscuro. Dentro, había una caja de metal pesado. Elena la sacó, y la abrió bajo la luz de un fósforo. En el interior descansaba un grueso libro de cuentas de cuero, un fajo de documentos sellados y una pequeña bolsa de terciopelo. Al abrir los documentos, el aliento se le escapó. Era el testamento original de su padre, fechado solo 2 semanas antes de su accidente. En él, don Fausto declaraba que había saldado todas sus deudas y dejaba la totalidad de la hacienda Los Agaves, incluyendo sus tierras y reservas, a su única y legítima heredera, Elena. Junto al testamento, había una carta escrita de puño y letra por su padre. Decía: Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado para protegerte. He descubierto la traición de tu tía. No confíes en ella. La hacienda es tuya, y para que puedas reconstruirla si ella intenta destruirla, te dejo las coordenadas de la reserva de monedas de oro enterradas bajo la destilería antigua. Eres la sangre de esta tierra, nunca dejes que nadie te humille. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, cayendo sobre el papel amarillento. Durante 5 años, había creído que era una carga. 5 años de golpes, de hambre, de humillaciones, y todo había sido una mentira construida por la avaricia de una mujer sin alma. Una chispa de ira pura, largamente contenida, se encendió en su pecho. Ya no era la peona asustada, era Elena, la dueña legítima de los Agaves, pero sabía que no podía enfrentar a doña Beatriz sola. Su tía tenía dinero, contactos y peones leales a su sueldo. Necesitaba un aliado. Alguien con la autoridad legal para hacer valer esos papeles. Pensó en la mirada analítica del auditor. Pensó en Arturo. A la mañana siguiente, justo cuando el sol comenzaba a calentar, Arturo caminaba hacia su automóvil para recoger unos expedientes. De pronto, sintió que alguien tiraba de su manga desde las sombras del establo. Era Elena. Sus ojos ardían con una intensidad que lo dejó sin palabras. Licenciado, susurró ella rápidamente, entregándole el testamento y el libro de cuentas. Usted busca la verdad sobre esta hacienda. Aquí la tiene. Mi tía falsificó las firmas y me robó mi vida. Por favor, ayúdeme. Arturo tomó los documentos. A medida que leía las primeras páginas, su rostro palideció, seguido de una expresión de profunda indignación. Reconoció de inmediato la legitimidad del testamento y comprendió la magnitud del fraude. Miró a Elena, viendo más allá de sus ropas rotas, viendo la fortaleza de una mujer que había sobrevivido al infierno. Elena, dijo Arturo en voz baja y firme, esta noche es la cena de celebración. Doña Beatriz ha invitado a los compradores y a las autoridades locales para firmar la venta oficial. Prometo por mi vida que esa venta no se llevará a cabo. Elena asintió. Juntos, trazaron el golpe final. La noche cayó sobre Jalisco, y la casa grande se iluminó como en sus mejores tiempos. La música de guitarra llenaba el aire, el aroma a carne asada y tequila fino inundaba el gran salón. Doña Beatriz, vestida de un rojo deslumbrante, brindaba con los compradores y el alcalde del pueblo, celebrando su triunfo. Valeria reía, imaginando su futura vida en la capital. Todo estaba listo. Los contratos de venta descansaban sobre la mesa principal, esperando las firmas.
Damas y caballeros, anunció doña Beatriz, alzando su copa de cristal. Brindo por el futuro. Esta hacienda fue un peso para mi pobre hermano, pero hoy la liberamos de sus cadenas. Que la firma de estos documentos selle nuestra prosperidad. Doña Beatriz tomó la pluma de oro, lista para firmar su nombre y vender el legado de la familia. Pero antes de que la tinta tocara el papel, una voz resonó en el salón con la fuerza de un trueno. Ese documento no tiene ninguna validez legal. Todos se giraron sorprendidos. En la entrada del salón estaba Arturo Montesinos, sosteniendo un maletín de cuero. Su rostro era de piedra. ¿Qué significa esta interrupción, licenciado?, exigió doña Beatriz, perdiendo su sonrisa. No es momento para bromas. No es una broma, señora, respondió Arturo, avanzando hacia la mesa. Como auditor, mi deber es garantizar la legalidad de toda transacción. He descubierto que las firmas de los pagarés originales fueron falsificadas y que la transferencia de propiedad a su nombre es un fraude comprobable. Los invitados comenzaron a murmurar. El alcalde se levantó de su silla, confundido. Doña Beatriz sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero mantuvo su arrogancia. Eso es una difamación ridícula. Yo soy la única dueña de este lugar. Guardias, saquen a este hombre. Ella no es la dueña. Una segunda voz, firme, serena y cargada de dignidad, detuvo a los guardias en seco. Desde las sombras del pasillo, caminó Elena hacia el centro de la luz. Ya no vestía trapos sucios. Llevaba el antiguo y hermoso vestido tradicional que había pertenecido a su madre, el cual Nana Chol había guardado en secreto durante años. Llevaba el cabello suelto, limpio, y su postura era la de una verdadera patrona. En sus manos sostenía la caja de metal con el testamento original y la pequeña bolsa de terciopelo. Doña Beatriz se quedó paralizada. Su rostro perdió todo el color. «Tú, ¿qué haces aquí? Vuelve a tu agujero, maldita huérfana». «Se acabó, tía», dijo Elena, sin levantar la voz, pero con un tono que heló la sangre de los presentes. «Se acabó el tiempo de las mentiras. Mi padre no murió en la ruina, y tú lo sabes. Me robaste mi nombre, mi hogar y mi dignidad para alimentar tu avaricia». Elena caminó hacia la mesa y arrojó el testamento original frente al alcalde. «Ahí tiene el testamento legítimo de Fausto de la Vega, certificado y sellado semanas antes de morir». Y por si fuera poco, Elena abrió la bolsa de terciopelo y dejó caer un puñado de monedas de oro brillantes sobre la mesa, que resonaron fuertemente en el silencio sepulcral del salón. «Esta es la prueba de los fondos que mi padre dejó ocultos para proteger esta tierra de los buitres como ella». El alcalde y los compradores revisaron los documentos. Las pruebas eran irrefutables. La caligrafía, el sello del notario de confianza, todo encajaba perfectamente. La farsa de Beatriz se había desmoronado en cuestión de segundos. «Es falso. Esa basura lo fabricó para robarme», gritó doña Beatriz, perdiendo toda la compostura, intentando arrebatar los papeles. Pero Arturo la detuvo con un brazo firme. «Señora Beatriz», dijo Arturo con voz gélida, «he notificado a las autoridades de la capital. Se enfrentará a cargos por fraude, desfalco y falsificación de documentos. Le sugiero que empaque sus cosas. Esta noche dormirá en los calabozos del pueblo». El pánico se apoderó de Valeria, quien rompió en llanto histérico mientras veía cómo el imperio de mentiras de su madre se reducía a cenizas. Los guardias, que hasta hace un momento seguían las órdenes de Beatriz, ahora, al comprender que Elena era la verdadera dueña, escoltaron a las dos mujeres fuera de la casa. Beatriz salió arrastrada, gritando maldiciones al aire. El salón quedó en silencio. Los invitados, sintiéndose fuera de lugar tras presenciar el colapso, se retiraron discretamente uno por uno. Solo quedaron Elena, Arturo y Nana Chole, quien lloraba de pura alegría en un rincón. Elena caminó hacia el balcón, mirando los campos de agave bañados por la luz de la luna. Respiró hondo, sintiendo por primera vez en 5 años que el aire entraba limpio a sus pulmones. El peso de la opresión había desaparecido. Era libre. Arturo se acercó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Ha sido un honor servir a la verdadera justicia esta noche, patrona». Elena se giró y le ofreció una sonrisa cálida, la primera sonrisa real que Arturo le veía. «No lo habría logrado sin usted, Arturo. Le debo mi vida y mi hogar. No me debe nada».
respondió él suavemente. Usted sobrevivió al infierno por su propia fuerza. Yo solo encendí un fósforo para que pudiera ver el camino. En los años que siguieron, la historia de la hacienda Los Agaves cambió para siempre. Elena no solo recuperó su herencia, sino que transformó la manera en que se hacían las cosas. Recordando el dolor y el sufrimiento de los trabajadores, convirtió la hacienda en una cooperativa, mejoró las condiciones de los gimadores, reconstruyó sus casas y aseguró que todos tuvieran acceso a educación y un salario justo. La hacienda prosperó como nunca antes, produciendo el mejor agave de todo Jalisco. Arturo Montesinos nunca regresó a vivir a la capital. Dejó su prestigioso puesto en la firma de abogados para convertirse en el administrador legal de la hacienda y, poco después, en el esposo de Elena. Juntos construyeron un imperio basado en el respeto y el trabajo honesto. Doña Beatriz y Valeria fueron olvidadas por la historia, viviendo sus últimos años en la pobreza, consumidas por el veneno de su propia ambición. La leyenda de Elena, la peona que reclamó su derecho como dueña absoluta, se contó de generación en generación en los campos de Jalisco. Una historia que demostró que la verdadera nobleza no se hereda con vestidos de seda ni con engaños, sino que se forja en el fuego del sufrimiento, con las manos en la tierra y la verdad como única espada, porque al final, no importa qué tan profundo entierren la justicia, siempre habrá alguien dispuesto a cavar hasta encontrarla.